Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comienza Asturias al Día. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de algunos asuntos que tienen que ver con el apagón del pasado lunes o con la convocatoria del 1 de mayo, mañana jueves, por parte de los sindicatos. Para hablar de estos asuntos tenemos con nosotros en los estudios a Silvia Cosío, que es columnista, entre otros medios en Público, a Ignacio Iglesias, empresario, pero también columnista en el diario El Comercio, Gonzalo Olmos, abogado, que hoy está con nosotros a través del teléfono y que también escribe en distintos medios de comunicación, y Xunelipe, músico y también asesor del grupo de Covadonga también, el grupo mixto en la Junta General del Principado. Con ellos queremos buscar hoy opiniones en torno a lo ocurrido el pasado lunes. Ya saben que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía ayer a las empresas eléctricas que colaboren con el Ejecutivo para identificar las causas del apagón. Les instaba también a abordar las mejoras necesarias para garantizar el suministro. Se reunía el presidente Sánchez ayer martes en la Moncloa con representantes del sector eléctrico, horas después de anunciar que va a exigir las responsabilidades pertinentes a los operadores privados por el apagón que el lunes dejó sin suministro a la España peninsular. Según fuentes del Ejecutivo, a la reunión asistían, además del presidente, la presidenta de Red Eléctrica, la exministra Beatriz Corredor, y representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy. Además, el presidente negó que la falta de potencia nuclear fuera la causa del apagón. De hecho, según Sánchez, 5 reactores nucleares estaban parados en el momento de la caída del sistema por decisión de las propias empresas operadoras. Ya saben también que poco antes Red Eléctrica había descartado que la causa de este apagón fuera un incidente de ciberseguridad en sus instalaciones, aunque el presidente no descarta que haya sido así, y apuntaba además a 2 pérdidas de generación previas al corte de suministro. En Asturias se registraron más de 700 incidencias y 104 rescates. También ya desde la Federación Asturiana de Empresarios han dicho que las pérdidas económicas ocasionadas por este apagón pueden cifrarse entre los 35 y los 40 millones de euros, según una primera estimación de los efectos directos e indirectos que ha hecho la Federación Asturiana de Empresarios. Y también en Asturias el presidente Barbón anunciaba ayer el refuerzo del sistema de respuesta rápida ante emergencias para garantizar la autonomía energética en los servicios públicos esenciales y facilitar las telecomunicaciones tras el apagón del lunes que dejó sin luz a todo el país poco después de las 12:30 del mediodía. Adrián Barbón apostaba por aprender de una situación absolutamente inédita, valorando la actitud cívica y solidaria de la ciudadanía, que ha ofrecido, según el presidente Barbón, una respuesta ejemplar. Hoy también queremos preguntar a nuestros invitados sobre el papel que tiene el sindicalismo en el actual contexto político, y les hacemos esta pregunta en la víspera del 1 de mayo, mañana jueves, del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, con distintas manifestaciones. En Mieres los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras van a hacer la manifestación del 1 de mayo. También, si no me equivoco, aquí en Gijón los minoritarios también harán su correspondiente manifestación en la ciudad de Gijón, en un momento en el que pues también parece pertinente saber dónde el papel que van a jugar los sindicatos, si meramente se tiene que ceñir a lo que es su labor en las empresas en defensa de los trabajadores y trabajadoras, o si tienen que tener ese papel, digamos, sociopolítico y de influencia en la política actual. Esperamos por las respuestas de nuestros invitados, a quienes ya saludamos en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Silvia Cosío. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Buenos días. Es experta en apagones, ¿no? Sí. Porque ya el lunes... Bueno, tengo un control de Red Eléctrica a mi lado, no sabe nada. Claro. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Gracias a mí. Xunelipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Ignacio Iglesias, ¿qué tal, Ignacio? Muy buenas. Muchas gracias también. Y al teléfono tenemos a Gonzalo Olmos. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Roberto? Y buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ya sin más preámbulos, se van sabiendo, Silvia, algunas cosas en relación al apagón. Parece que las causas vamos a tener que esperar algo más de tiempo. Sí. Hay quienes hablan de incluso varios meses,
para saber realmente qué es lo que produjo este apagón. 2 días después, ¿qué opinión tienes? A ver, esto es un poco lo de investigar lo del apagón, y esto, como experta en True Crime, os voy a decir que hay que tener paciencia en las investigaciones. Todo tiene que llevar tiempo y creo que evitar caer en rumores y especulaciones ahora mismo es lo que conviene, porque si no, cuando se sepa la verdad, nadie va a creer la verdad. Cuando empecemos a vislumbrar más o menos qué fue lo que pasó, luego nadie lo va a creer. Es decir, yo aquí tengo confianza en que se va a investigar. Parece que el gobierno se lo ha tomado en serio. Es decir, el hecho de que ayer reuniera a todos los dueños de las eléctricas y parece que les leyó la cartilla, es decir, aquí nada de ocultar bajo la alfombra. Vamos a confiar en que se hagan las cosas bien. Supongo que los periodistas de verdad, no estos que tienen un blog, también están investigando. Es decir, yo aquí tengo plena confianza en... Sune, perdóname, esta vez tengo plena confianza en la administración y en el Estado. Que Sune tiene un blog o algo. No, sabe por lo que lo dijo, lo de la confianza en la administración. En cuanto a nosotros, es decir, yo creo que, no sé, es que fue una situación, es decir, yo estoy un poco cansada de vivir momentos históricos. Ahora bien, este ha sido un momento histórico en el que mayoritariamente no ha habido mayores problemas, es decir, no ha sido la pandemia, es decir, ha habido 5 muertos, por lo visto, que es una desgracia. Un muerto es una desgracia siempre, pero bueno, no estamos hablando de lo de la pandemia, de una enfermedad, de gente muriéndose en las camas, abandonados en residencias como en Madrid. Es decir, aquí funcionaron los servicios de emergencia, yo creo que la gente nos portamos de una manera fantástica, fuimos muy responsables, hemos descubierto varias cosas que lo que nos hace infelices es el trabajo, porque en cuanto a las 12:30 dejamos de trabajar, nos fuimos a dar paseos al parque, a sacar al perro, a sacar a los niños, a hablar con las vecinas. Es decir, hemos descubierto que la vida es maravillosa más allá del mundo laboral, de los WhatsApps de trabajo, de los emails que tienes que estar mandando constantemente, que somos vulnerables. Es decir, esta imagen que tenemos de esto no nos puede pasar, claro que nos puede pasar a nosotros, les puede pasar a cualquiera. La gente de la Cañada Real vive así, 24 horas al día, 365 días al año en Madrid, porque la Comunidad de Madrid se niega a darles electricidad. También hemos descubierto que los semáforos hace mucho tiempo que dejaron de servir para algo, es decir, los conductores son mucho más prudentes cuando no hay semáforos. Es decir, todo el mundo demostró un civismo que como sociedad tenemos que estar muy orgullosos, y yo, bueno, pues descubrí que mi pareja tenía razón y que los libros de Kenzaburo son una auténtica maravilla, porque me ventilé 2 Claro, muy bien. durante el apagón, y eso que me dio tiempo a venir a la radio y todo. Bien, o sea, dentro de la extrañeza de todo esto y de saber qué es lo que está pasando y de intentar evitar los bulos y la extrema derecha que ya está atacando a las renovables, es decir, hemos salido mejor, desde luego hemos salido mejor que la pandemia. Bien. Gonzalo, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, ciertamente hay que ser prudentes, esperar el resultado de las investigaciones. Hay un informe solicitado a una comisión independiente, a un panel de expertos, ¿no? Que en el ámbito europeo pues van a analizar qué ha podido suceder, cuáles han sido las causas y qué medidas se pueden adoptar. Eso efectivamente va a tomar su tiempo, se habla de 6 meses para obtener ese informe. Es normal en todo caso que las miradas se giren hacia el gobierno, porque que haya suministro eléctrico pues es una cuestión absolutamente imprescindible para cualquier funcionamiento ordinario, ¿no?, de cualquier actividad económica, social y para la vida en definitiva, ¿no? Con lo cual es una necesidad absoluta tener la tranquilidad, la seguridad de que el suministro eléctrico es fiable. Y lo que sucedió el lunes pues nos lleva a generar una incertidumbre y una inseguridad, una preocupación de si se puede volver a repetir, bajo qué circunstancias, si puede haber situaciones todavía más graves en cuanto a la duración del apagón, y es una inquietud perfectamente legítima y es normal que se pida al gobierno información y aclaraciones, porque las tiene que dar en este sentido, ¿no? Cuando sucede un episodio de esta naturaleza, aunque por fortuna duró
unas horas, ¿no? Pues se pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras sociedades. Sin el suministro eléctrico se paran muchas cosas, la actividad económica no puede proseguir, enseguida en la sociedad en la que vivimos, pues sí se generan esos flujos de desinformación, esa inquietud que se pretende traducir en desestabilización. A lo largo del lunes hubo informaciones, algunos medios también se hicieron eco de ellas, hay que decirlo, informaciones inexactas como poco, ¿no? De si tenía más impacto en otros países europeos, de si había sido causado por un incendio en no sé qué punto de la red eléctrica cerca de Francia o en Francia, si había sido un ciberataque. Es decir, aquí todos tenemos que hacer un acto de reflexión, los ciudadanos, a la hora de filtrar y de tener prudencia con la información que recibimos por los múltiples cauces y los múltiples medios, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor, y sobre todo los propios medios de comunicación a la hora de hacerse eco inmediatamente de determinada información, y no solamente los pseudomedios, sino también medios más rigurosos, algunos de los cuales difundió informaciones de este tipo como las que acabo de describir, ¿no? Yo estos días, pensando en lo que sucedió el lunes, ¿no? Sí, sobre todo me acordaba de dos empresas asturianas que creo que merece la pena traer su nombre y hacerles un poco de publicidad, si me permite, Roberto. Sí, sí. Una de ellas es Plexigrid, es una pequeña empresa de base de conocimiento vinculada también a la universidad, y que está estudiando y ofreciendo soluciones sobre la integración de las renovables y en sistemas de distribución eléctrica donde la carga y generación es intermitente, y que está a la vanguardia, en este caso, de los estudios y del análisis en esta materia. Y una segunda empresa que creo que merece la pena recordar, sobre todo por el pundonor y el trabajo duro de sus responsables, que es Sanzalpi. Es esta empresa que ha construido, no ha sido de una manera ni mucho menos masiva, han sido pequeñas iniciativas, ¿no?, pero han construido algunas viviendas enteramente autónomas, que se alimentan únicamente de energía solar y que pueden estar desconectadas de la red, que obviamente no es un sistema exportable de una manera masiva, pero sí es interesante, ¿no? Hay mucho camino por andar, y que también trabaja mucho en lo que tiene que ver con la eficiencia energética y en este caso, pues la forma de mantener el confort térmico en una vivienda sin necesidad de grandes consumos eléctricos o con ningún consumo eléctrico, y con la pura y dura autosuficiencia. Estamos en un entorno evolutivo y cambiante en materia energética. El papel de las renovables es insustituible, es importantísimo. Es un consumo, una producción de energía en la que no dependemos de las materias primas de terceros países ni de cuestiones de carácter geopolítico que pueden realmente afectar al precio de la energía. Es fundamental mantenerlas. Y lo que los expertos nos tienen que decir es en qué medida esto se puede compatibilizar con una seguridad del suministro, y en qué medida las futuras fuentes de energía que ahora mismo están en un desarrollo incipiente, el hidrógeno por una parte, y después por otro lado las investigaciones en fusión nuclear, que ya no es una cosa de ciencia ficción, sino que hay proyectos en fase preindustrial muy importantes en curso en los 5 continentes, pues en qué medida eso puede aventurar en un futuro no muy lejano una situación mucho más asequible en materia de energía. Tengamos también en cuenta una última cuestión, que es que al alto consumo energético de las sociedades industrializadas se está sumando ya todo el consumo que viene asociado a los centros de proceso de datos, que son auténticos devoradores de energía, y a cuyo desarrollo se va de una manera muy rápida, y que van a poner también en esta ecuación un elemento nuevo, ¿no?, como es su importante demanda de energía, con lo cual este es un tema absolutamente prioritario, vital para cualquier país, y también para tener la posibilidad del progreso económico. Es condición necesaria, ¿no?, pero no suficiente para el progreso económico, tener un suministro eléctrico fiable y unas fuentes de energía, pues de las que se pueda, en este caso, tener una seguridad de que se van a poder seguir contando con ellas, ¿no? Ignacio. Como expertos que somos, También. Cuatro cosines quería apuntar. La primera, humildad, porque estas cosas pasen. Esto no un día va a pasar, un apagón, y pasen.
Y la noticia buena es que somos quien a reaccionar, mayormente, con mucho sentido común, que no hay semáforos, volvemos a lo antiguo, a ceder el paso a los que vienen por la derecha y esas cosas. Y el paisano con el pitorrín, Efectivamente, silbando, y ya está, como toda la vida. Lo segundo, interésanos, para mi idea, más que buscar culpables, a topar soluciones, para que no vuelva a pasar, con la misma humildad que, o sea, puede volver a pasar. La seguridad total no va a existir nunca, pero a ver cómo podemos hacer. Y en ese sentido, para mi idea, había que desideologizar. Y oye, a mí dame mucha rabia que, por lo visto, si es de izquierdas, tiene que gustarte la energía solar, y si es de derechas, la nuclear. O cosas de este tipo, pues parece que si vamos a leer el libro o mirar lo que pasó con estos gafes, digamos, vamos mal. Porque si la culpa, o por lo menos donde hay que incidir para que no vuelva a pasar, pues por las características propias de la emisión de energía fotovoltaico, bueno, pues habrá que lo asumir. No va a descartarlo de mano, no, eso es un bulo de la derecha y los otros... Entonces, vamos a entenderlo bien. Porque probablemente ese es uno de los factores que más cambió en estos últimos años, objetivamente, y insisto, como experto que no soy. Lo que más cambió para mi idea, desde fuera, la incidencia de la energía solar o fotovoltaica, ¿no? Que hay, no sé, una década y era un 3%, y ahora puede superar en momentos al 50%, y el otro día, o el día del apagón, pues ya era la más... Sí, la principal, la más vulnerable. Entonces, otra reflexión sería la interconexión, la red, que está muy bien estar en red, la red europeo, según sentimos a los expertos estos días, a los expertos de verdad, no a los que tienen un blog. Estos días, eso es una garantía, digamos, de una cierta seguranza, pero también puede convertirse en un problema, porque para lo que vamos sabiendo, en los primeros momentos, que hubo problemas, hubo la desconexión de Francia, y eso también provocó, para mi idea, en cascada, otra serie de problemas, con lo cual, bueno, estas cosas pues tenemos que aprender, que sería un poco la última conclusión, ¿no? Aprender. O sea, el futuro no es siempre a mejor, y sobremanera, cuando se incorporen nuevas variables, pues hay error, como yo aprendo por estas cosas. Y la última, pues que hay que comprar piles y veles y eso, por lo que pueda pasar. Que por cierto, yo en mi casa no tenía nada de eso. Nada. Pues aprendí de los mayores, que ahora dicen, esta generación de cristal, los guajes y tal, si tú tienes ahora 20 años, yo creo que tenían que ya revelarse un poco. Digo, oye, en los mis 20 años ya llevo una pandemia, una guerra de Ucrania, esto del apagón, qué caray. Yo a la edad de ellos no estaba esmolecido por otras cosas. Y siempre te pilló con piles en bolso. Y siempre buscábamos dónde estaba el mayor pinche de tortilla. Esa ya era la misma emolición de aquella. Xune. Bueno, a mí esta cuestión del lunes, del apagón, lo que me produce es que unas sensaciones que tengo, que esto tiene muchísimas derivadas, lo que pasó el viernes. Para mí la primera y fundamental, que lunes, tú sí. Que esto fue el lunes, no el viernes. El lunes. Ya lo ves tú atrás. El viernes, sí, el lunes, que les aseguradores y les empresas no aseguren el bien común ni el bien público. De mano, creo que esto no tiene, por lo que se está sospechando, mucho que ver con ciberataques y cuestiones de este tipo, lo que queden más para los y les guionistas de Hollywood, que esto tiene más que ver con la codicia de las grandes energéticas. Creo que tiene más que ver que en eso, por los pues, por lo que están comentando los que son expertos de verdad, ¿no? Yo creo que esto lo que pone enriba a la mesa allí, que hay sectores que no pueden estar en manes del sector público, del sector privado exclusivamente, que son el agua, las telecomunicaciones y la luz. Esos tres elementos no pueden quedar en manos únicamente del sector privado. Otra derivada de esta cuestión, y no lo digo yo, dilo un experto que es Antonio Turiel, que es doctor en física teórica y es experto del CSIC, y que los nucleares no podrían hacer frente a lo que pasó el lunes. Eso de mano.
Polo tanto, que non nos vengan agora col cuento de que hai que poner nucleares, hai que tal, ¿no? Falemos de piles, ben? Nosotros vivimos en una pila energética que se llama Asturias. Dende la Revolución Industrial, Asturias é un de los pegollos energéticos del Estado español. Por lo tanto, yo creo, y aquí relaciono con, bueno, pues sí, traigo, como se dice, el ascua a la mior sardina, o como y el refrán ese, pues yo que soy un soberanista convencido, creo que ya el momento de ir avanzando hacia pasos que nos lleven a la soberanía energética con el fin de poder crear una tarifa energética asturiana. Por lo tanto, yo creo que cuando falamos de la reforma del estatuto, por exemplo, sácase casi que exclusivamente el tema de la oficialidad de las lingües propias, pero va mucho más allá, va muchísimo más allá y incide en la vida diaria de los asturianos y las asturianes. Mira ahí, yo no sé, bueno, los que ya tenemos cierta edad y tenemos canes y demás, que por lo visto aquí somos los tres paisanos que hay aquí. No sé si vos acordáis que decía Aznar que Europa, la Unión Europea, obligaba a privatizar la industria energética, las energéticas. Y una gran mentira que el señor Felipe González también aceptó, que después obscenamente, indecentemente pasaron a formar parte de los consejos de administración de las energéticas y que eso llevónos a la situación en la que nos encontramos ahora. Aquella gran mentira es lo que nos trajo a la situación energética que vivimos ahora, donde ya vemos que, vuelvo a repetir, la codicia de esas grandes empresas y lo que llevó a ese apagón, todo indica que es lo que llevó a ese apagón del Yunes. Y hay más derivadas que dirán saliendo aquí a medida que vayamos falando, pero bueno, por desdramatizar un poco la situación. Yo creo que lo que pasó el lunes demuestra que podemos vivir sin redes sociales, sin teléfono, sin semáforos, Silvia etcétera, dice que no. etcétera. Silvia no lo ve tan claro. Y que yo, como tengo el corazón partido entre el alma soberanista y el alma libertario, vino a demostrar que la gente, cuando teóricamente el sistema social salta pelos aires, sabe autorregularse, autogobernarse, con lo que la anarquía no es tanta utopía como pretendemos. Bien. Yo quisiera romper una lanza a favor de las plataformas de streaming. A ver, yo pero lo pasé... tú no estabas en contra de los blogs. No, pero las plataformas de streaming. Vale, a ver, no, yo no estoy en contra de los blogs. Yo estoy en contra de los que se ponen a escribir un blog hablando de cosas que no saben. No como nosotros, que falamos de energía. No, yo no falé de energía en ningún momento, porque esto es un tema que a mí se me escapa completamente. Tengo una hija que está estudiando ingeniería y cuando habla conmigo es como si hablara en mandarín. Es decir, creo que entendería antes a una persona hablándome en mandarín que lo que me explica la MIFIA. Pero yo reconozco que el lunes, siendo la que tenía en mi familia la fama de estar todo el día pegada al teléfono, no tuve ningún problema. No, es que como sabía que no me funcionaba, es que ni lo miré ni me angustié. Ahora bien, a mí esto me pilla de miércoles, que suben 3 episodios de Andor en Disney Plus, y a mí me hacéis polvo. O sea, me hacéis polvo. Perdona, yo hay otra derivada que sí que quería hablar de ella también, y bueno, que tiene que ver con esta casa. Creo que quedó demostrado el lunes también la necesidad de unos medios públicos de comunicación fuertes y potentes. Creo que quedó más que demostrado, y cuando la gente fala de que, por ejemplo, a la RTP hay un gasto superfluo, no sé para qué, el otro día demostró que efectivamente no lleva nada de algo superficial o de lo que podamos prescindir. Creo que parte de la tranquilidad que había de la sociedad era porque no se estaba viendo la tele y las tertulias de la tele. Creo que la gente que sí logró ver las tertulias, sobre todo de ciertos canales de televisión, tenían la cabeza loca. Los que estábamos en la radio, conectados a la radio, de hecho yo hubo un momento antes de venir aquí a la radio a pasar un rato por la tarde que me bajé al coche con mi marido para poder escuchar la radio, porque de verdad a mucha gente le funcionaba el teléfono, le llegaban WhatsApp, yo estaba completamente desconectada y gracias a la radio me pude enterar y bajamos al coche a escuchar la radio. Es decir, el hecho de que no había televisiones, que la mayoría de la gente no se enteró por las televisiones, ni por las tertulias, ni por todos estos bocazas, es decir, debería de hacernos también un poco reflexionar qué tipo de televisión
¿Y qué tipo de gente estás yendo a la televisión a generar angustia y mentiras? Para mí, hay una cuestión casi siempre de equilibrio. Entonces, yo entiendo les zunes que tenéis o la perceguera a ciertos aspectos de la xestión privada. Y la codicia existe, el mal existe, pero también existe el bien. Y para mi idea, la culpa non lle nada más de si les compañías, en este caso eléctricas, son privadas o públicas, porque entraríamos en ciertas contradicciones, Xune, porque Red Eléctrica Española, ¿no? Y público. Entonces, que lle la principal responsable, o por lo menos en este caso la responsable directa de estas cuestiones. Y la responsabilidad también lle del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y insisto, o sea, la vida cambia, y en estas cosas la capacidad de adaptarse, decíalo Darwin, ¿no? No sobreviven los más fuertes ni los más tal, sino los que mejor se adapten. Que hay un apagón, tenemos que nos adaptar al momento en cuestión, a las 8 o 10 horas que duró, pero también a ver cómo podemos hacer para que no vuelva a pasar. Y los prejuicios son feos. La prudencia es fundamental. Y podemos vivir sin internet y estas cosas, ¿eh? Solo una puntuación, una puntualización. Que sí, Silvia, que podemos. Una puntualización. Ahora, Gonzalo, ahora te doy la palabra. Sí. Mira, por ejemplo, Endesa es una de las grandes, de las mayores empresas eléctricas del Estado español. Endesa pertenece a Enel. Enel es una empresa del gobierno italiano. Y una empresa del gobierno italiano. Por eso digo que cuando nos engañaron vilmente de que con aquello de que la Unión Europea obligaba a privatizar las eléctricas... Perdona, espera. Sí. Y no lo digo yo, dilo Enrique del Teso, que es un gran periodista, dice que la relación de Endesa con Red Eléctrica Española solo la entendería el padre de Neymar. Eso dice Enrique del Teso. Por lo tanto, las relaciones entre la red eléctrica privada y la estatal son muy de aquella manera. Y cuando solicitamos que el sector público vuelva a tener el peso necesario dentro de la industria eléctrica para facilitar el bien común, que es el que todos tengamos luz y electricidad, hacemoslo en base a esta argumentación. ¿Cómo puede ser posible que una de las principales empresas eléctricas del Estado español pertenezca al gobierno italiano? Bien, Gonzalo. Sí, estaba escuchando muy atentamente. Lástima que no pueda estar ahí para pelear a brazo partido en el estudio, pero... Físicamente, ¿quieres pegarnos? No, solo dialécticamente, no te preocupes. Pero hay algunas precisiones que hacer, ¿no? Red Eléctrica no es una empresa del sector público, tiene una participación pública importante, pero la participación mayoritaria es privada. Es un modelo parecido al de Indra. Es una empresa que está dentro de la órbita de lo público. De hecho, la persona que la preside es una exministra, y eso tiene que ver también con la influencia de los gobiernos, ¿no? En la dirección y en el gobierno y en la organización de esta empresa, pero es una empresa que pone en común a lo público y lo privado. Precisamente, yo creo que Ignacio daba la clave. Es una cuestión de equilibrio. Tener empresas privadas importantes en este dominio, en esta materia, es importantísimo. El papel que ha jugado Iberdrola en el impulso, por ejemplo, de las energías renovables en España, y hablar bien de una grandísima empresa, pues está un poco de moda, pero es una empresa que ha sido decisiva en este aspecto y que en este caso también impulsa el empleo y la actividad económica en nuestro país. Evidentemente hay bienes públicos a proteger, la intervención pública es necesaria, una regulación adecuada, y efectivamente que pueda haber en determinado momento participación pública en determinadas empresas. Ahí quizá se nos fue un poco de la mano, ¿no? Cualquier clase de privatización, hasta no dejar ninguna clase de participación pública o admitir que pudiésemos estar en manos de terceros también públicos, como se acaba de describir, ¿no? Pero el equilibrio en este caso es importante. Una segunda precisión es que es que Asturias era una pila, pero ya no lo es. Ahora mismo ya no somos excedentarios de energía. La transición energética aquí ha tenido ese efecto. No hemos tenido fuentes alternativas de energía
por el menor desarrollo de las renovables, aunque la eólica tiene un papel importante, y ya no somos productores de energía térmica al mismo nivel que antes, porque ya tiene un carácter puramente residual en el mix energético, ¿no? Con lo cual ya no tenemos ese papel histórico que efectivamente tuvimos. La precisión más importante que debo hacer a Xune es que, sobre todo, es que cuando habla de que peina canas, en este caso, que no hablen por mí, porque yo todavía tengo en este caso, el fin de semana pasado me lo decía mi madre, oye, cada día tienes el pelo más negro. Digo, bueno, es que son las cosas, en este caso, no de los productos químicos, sino de la lozanía y la juventud. Pero, sobre todo, en este caso, lo importante, y en suma, es tener esa visión amplia de que efectivamente hay que racionalizar o tratar de no dramatizar situaciones de este tipo, pero al mismo tiempo yo con lo que me quedo, lo que ha dicho el presidente estos días, es una cosa elemental. Esto no puede volver a pasar. Yo no quiero que vuelva a pasar, no quiero que la gente se quede en el metro atascada, en un ascensor. Prefiero los semáforos que la autorregulación, debo decir. Quizás tenga un carácter más prusiano, digámoslo así, pero a la hora de la verdad necesitamos que las cosas funcionen, que abramos el grifo, salga agua potable, que demos el interruptor y haya luz, y que haya papel higiénico en los baños, en definitiva, ¿no? Sí. Ignacio. Sí, bueno, una precisión a Gonzalo. Tranquilo, ya es cuestión de tiempo. Ya te saldrán lo del escanes. Yo quería hacer... Y después, espera. Perdón. No quería quedar nada más. Elegancia y porte, elegancia y porte. Bueno, claro que sí. Dan para otro debate esto del escanes. Yo, de hecho, estoy pensando en algunas cosas que van en función de la edad, pero vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Que digo yo, que el debate de lo público y lo privado es muy interesante, sobremanera si se tiene consciente, así inteligente como vosotros. Pero para mí la clave no está tanto en la propiedad como en la... A ver, lo que hay que para mi idea, garantizar y el servicio. Está muy bien que den de lo público, del gobierno, con la autoridad que eso implica y con la fuerza y la exigencia que implica, tienes que conseguir que la gente tenga esos servicios básicos. Sanidad, educación, agua, energía, etcétera, etcétera. Que la mayor manera, que ahí es donde empezamos a no estar de acuerdo radicalmente, que la única manera de garantizar que esos servicios vayan o lleguen, amillen a la población, sella con empresas de titularidad público, yo ahí discrepo. Porque además venimos de un país, Asturias, quiero decir, que iba a decir careció, o sea, que padeció empresa público, y multable y con un peso grande, y sabemos que muchas veces no fueron ejemplares en la gestión. Entonces, que la propiedad de una red, una compañía, en este caso eléctrica, pero como podía ser con una de extractora de carbón, sella pública, no garantiza que esté mejor gestionada. Tampoco para mí condena a esa empresa a estar mal gestionada, que en eso puedo darte la razón, el decir, no, oye, que lo público es siempre más caro. No, eso es mentira. Hay empresas públicas muy bien gestionadas, pero, hay empresas privadas muy bien gestionadas también. Y después lo de la codicia, en este caso yo para mi idea que nadie quería esto. Y si llegamos, cuento que hay una concatenación de fallos. Entonces, hay que mejorar el sistema, en el sentido de que garantizar, porque a lo último, y es lo que dicen los expertos, que oferta y demanda cuadren continuamente y tal. Y claro, las nuevas ofertas son distintas. Cuando la energía se producía, en el caso asturiano, con térmicas de carbón, pues eso tenía una manera de regularse. Supongo que paliando más o echando más. Estoy haciendo un poco de... Pero cuando la cuestión depende de las eólicas o de las fotovoltaicas, pues de otra manera. Entonces, ahí son esas contradicciones. Y si estás expuesto a que de repente, que es lo que pasó este lunes, por lo visto a esta hora, había un exceso, o sea, eso para bien, digamos, ¿no?, de producción, ¿no? Y entonces vendíase fuera de la península, quiero decir, a Francia, etcétera. Hasta que llega un momento en que de Francia hubo una desconexión. Entonces, claro, hay que estar preparado para eso. Entiendo que esto a lo mejor hay una década no pasaba, o por lo menos no pasaba igual. Entonces, ese tipo de cosas son las importantes. A lo último,
que la persona que toma este tipo de decisiones o demás, la empresa en la que trabaja tenga a los accionistas de un sitio o de otro, tiene una importancia relativa. Silvia. Sí, yo era un pequeño matiz, es decir, creo que nadie pone en duda que las empresas privadas están garantizando el servicio eléctrico porque estamos aquí iluminados y utilizándolo. Bien, pero la diferencia está en que bien sea la energía, bien sea el agua, bien sea otro bien de primera necesidad, cuando pasa a manos privadas, un bien común se convierte en un bien de consumo. Y el peso está en el segundo agregado, no en el concepto bien, sino en el concepto consumo o público. Es decir, porque pasa de ser algo que es derecho de la ciudadanía a ser algo que es objeto y te conviertes en consumidor. Es decir, y ahí yo creo que es el gran matiz por lo que gente como Xiune y como yo defendemos, que tiene que haber cosas, aunque sean mínimas, que tienen que estar en manos de lo público. El agua, la electricidad... no quiero frivolizar, la sidra... La sidra no es un bien común. Es decir, tú puedes vivir sin sidra, no podemos vivir sin electricidad. Es así, es decir, hemos demostrado el lunes que llegó la luz a las 7 a Sisión, que podíamos estar paseando como Lizzie Bennett y leyéndonos a Ken Zaburoe, pero no hubiéramos podido estar así más de 2 días. Es decir, porque hay gente que necesita los respiradores, porque los hospitales, el consumo de los hospitales tenían generadores, pero les aguantaba lo que les aguantaba. Digo, no había veo el punto que dices, decir, y no te y quito... aún así la sidra, por ejemplo, está protegida por el gobierno asturiano. Es decir, se ha hecho una política pública para que la gente, los productores de sidra, incluso no puedan seguir produciendo sidra sin arruinarse. Pero eso no llega gracias a lo público. Sí, llega gracias a lo público, porque el Estado asturiano ha invertido dinero en la sidra. Citando de manera torticera a Adam Smith, lo sé, pero es que en vez de cerveza, que el ejemplo que ponía. Es que pasaron 200 años de Adam Smith y pasaron, entre otras cosas, 2 guerras mundiales y una quiebra por codicia que vivimos en el año 2009. Es decir, los bancos no querían tampoco quebrar. Cuando empezaron a dar hipotecas basuras. No querían quebrar, quebraron, los tuvimos que rescatar y encima nos arruinamos. Quiero decir que la codicia es un sentimiento humano que es irracional. Y cuando tú te dejas llevar por sentimientos irracionales, ocurren acontecimientos irracionales. ¿Por qué? Una pregunta rápida. ¿Por qué quebraron les caixes que hieren públicas? Por la codicia. Bueno, pues eso. Claro, entonces, por eso te digo, pero si la codicia... Que muchas veces todo el mundo quiere ganar dinero, sí, todo el mundo necesita vivir. El problema es cuando tú, la buena gestión es la que te permite ganar dinero, güey, mañana y pasado. Y los controles públicos y la justicia, el problema de las cajas es que tampoco había controles. Pampa güey, faen para mañana. O sea, lo ideal en una empresa es ganar perres ahora, este año y dentro de 10 años. Si tú lo que Depende. eso yo lo ideal. Eso yo lo ideal, Si pero muchos empresarios lo que prefieren es ganar mucho dinero, cerrar la empresa y quedarse con los beneficios. Entonces, ese es un problema. Las empresas de propiedad público no amelloren esta, digamos, capacidad de decisión. Y les caixes de aforro que se crearon cuanta ya con iniciativas, públicas o por lo menos, de distintas tribes. No garantizaron porque fallaron todos los servicios de control público que había, porque empezaron a actuar como bancos privados. Bueno, yo sí, varias puntualizaciones. Falaban antes también de lo de eso, que Asturias era una pila eléctrica, sigue siendo una pila eléctrica, sigue siendo un país, un territorio que produce mucha energía, ¿no? Pero independientemente de eso, yo falaría también y sacaría el concepto de delta histórica que tiene el Estado español con Asturias. Tiene una delta histórica. Cuando otros territorios falen de ello, y aquí nadie saca ese concepto, yo creo que hay que empezar a falar de ello. Y más en este terreno en el que nos movemos como el de la energía. Porque vamos a ver, aquí hicieronse banzaos, ¿no?, embalses, para instalar plantas hidroeléctricas,
emporcóse el aire cola combustión del carbón, enes térmiques, soportamos la conocida o la llamada muy alta tensión, o anguaño vemos como hai muchos montes en Asturias que están en estrados de aerogeneradores. Por lo tanto, seguimos siendo una pila energética, mayor o menor, y creo que el Estado español tiene una deuda con Asturias, ¿no? Otra cuestión, y yo vuelvo a reiterar, creo que lo que sucedió el lunes con el apagón danos pie a comentar que hay que repensar el sistema eléctrico, ¿no? Creo que el sistema eléctrico tendría, y vuelvo a reiterar, tendría que estar en manos públicas, tendría que ser público, porque el problema bien cuando se fai negocio con un servicio fundamental como la luz. Y entonces pasa lo que pasó el lunes. Ese es el gran problema. Por eso sigo diciendo que necesitamos un sector público, energético, y que hay que tender hacia ello. Y en Asturias, vuelvo a repetir, hay que empezar a hablar de soberanía, y por ejemplo, en soberanía energética con esa tarifa eléctrica asturiana, y también de soberanía financiera, porque eso de que les caixes quebraron, no, quebraron algunas, otras no. Y la Caixa de Aforros de Asturias non era de les peores. Lo que hicieron con la Caixa de Aforros de Asturias los políticos que en aquel momento tomaron aquellas decisiones fue venderla al mejor postor. Lo público. Fue venderlo al mejor postor. Y Pero así allí la pasó lo que pasó, decisión y así llegamos a la situación que tenemos con lo que tenemos, güey, de lo que derivó en aquella Caixa de Aforros de Asturias. El papel que tenía la Caixa de Aforros de Asturias siendo público y era fundamental para la soberanía financiera y para la soberanía económica, y también para el apoyo a pequeñas empresas, a pequeñas y medianas empresas, autónomos y a sectores como el cultural. Cuidado con lo de generalizar, es decir, ¿y es que les caixes de aforro? No, depende. Unes sí, otros no, otros estaban en cuidados intensivos y otros estaban en el parque. Bien, o sea, entramos en el último tramo del programa, quedan pocos minutos. Quería preguntaros también por este otro asunto que mencionábamos en la introducción, Gonzalo, por el papel del sindicalismo en este contexto político que tenemos sobre la mesa. ¿Cuál crees que debe ser? ¿Cuál crees que está siendo? Bueno, los sindicatos son estructurantes en muchos aspectos, ¿no? Estructurantes de las relaciones laborales, tienen un papel fundamental, insustituible en la negociación colectiva. Hay que pensar que lo que acuerdan los sindicatos en la negociación colectiva tiene eficacia general, por el sistema que nos hemos dado, y es un sistema razonablemente eficaz y razonablemente flexible, y ese es su principal papel. No hay que perderlo de vista, tampoco los propios sindicatos. Se les otorga relevancia constitucional en nuestro sistema no solo por razones, digamos, ideológicas o políticas, ¿no? O por una propensión del constituyente en aquel momento, sino porque son fundamentales para que haya una sociedad con una cierta cohesión y donde haya un modelo de relaciones laborales pues que pueda permitir a un sistema productivo funcionar, y que además haya una extensión de los beneficios en la medida de lo posible hacia el conjunto de la población y también a la clase trabajadora. Y no es cosa menor el que esté tanto en el título preliminar, en el artículo 7 ya se habla de los sindicatos y asociaciones empresariales, y en el artículo 28 como derecho fundamental el derecho a sindicarse. No hay que perderlo de vista. Estamos en un momento en donde hay determinadas voces que, lejos de una crítica legítima a cualquier actor, que evidentemente es posible y es deseable, en una sociedad democrática, lo que está haciendo es un ataque sistemático y directo a la función de los sindicatos, también de las asociaciones empresariales, hay que decir, y eso hay que rechazarlo, juegan un papel fundamental. Y hay que plantear además el esfuerzo importante que, visto en perspectiva histórica, han hecho los sindicatos, por una parte, para tratar de ir capeando los tiempos y reconocer las circunstancias, y después para participar activamente en la planificación, en la política económica, en el diálogo social, a través de los consejos económicos y sociales, a través de en el caso autonómico, por ejemplo, de los distintos planes y acuerdos de concertación. Yo creo que ha sido una aportación positiva. España tiene un nivel de sindicación bajo en comparación con otros países de nuestro entorno, pero tampoco es que sea tan
bajo, ¿no? Tenemos en torno a un 20% de la población trabajadora está sindicada. Los 5 principales sindicatos tienen 2,5 millones de afiliados, es decir, una masa social muy superior a la de cualquier partido político, a la de cualquier asociación o colectivo. Y por lo tanto, yo creo que son números, ¿no?, que nos hablan de lo relevante que es ese papel, y yo creo que por una parte los sindicatos siempre tienen que ser reflexivos y tratar de ser mejores en cómo ejercen su papel, y por otra parte el conjunto de la sociedad lo que tenemos que darnos cuenta es del importante papel que juegan y de darles, en este caso, la protección legal adecuada para que puedan desarrollar esas funciones y tratar de considerar y de apreciar en perspectiva pues su aportación al desarrollo de este país, ¿no? Ignacio. Los sindicatos son fundamentales, son una entidad, digamos, constitucional, etcétera, etcétera. Pero para mí el problema no es que eso te en entredicho. El problema principal de los sindicatos anguaño es la falta de afiliación. Yo esas cifras que das, Gonzalo, no les termino de ver. En Asturias hay 4.000 y pico, no sé, delegados sindicales. Yo no sé cuántos afiliados hay, porque de esos 4.000 y pico, 2.000 son de comisiones, 2.000 de UGT más o menos, y el pico pues de otros sindicatos. Aparte, bueno, otros sindicatos de otro tipo, etcétera, etcétera, profesionales y tal y cual. ¿Cuántos afiliados soporten eso? ¿Pueden vivir de sus cuotas? Yo no lo veo. Entonces, ese es el problema número 1. Y después, poniéndome un poco más trascendental, y de la mi experiencia, ya que falábamos antes del escanes y estas cosas, yo pasé casi per todas las etapas, o sea, en el mi trabajo, digamos, diario, trabajo con delegados sindicales, con compañeros, etcétera, y tengo experiencias de todo tipo, y en general buenas, dígolo tranquilamente, o sea, en general buenas o muy buenas. Si yo tuviera que definir el mi trabajo como empresario, lo más duro, o sea, lo mejor es pagar los salarios a fin de mes, etcétera, etcétera, y garantizar la viabilidad del negocio y bla, bla, bla. Lo más duro, obligar, o sea, los temas de seguridad. Cuando hay un accidente, eso no hay, eso es lo peor. Y entonces lo más duro, insisto, es obligar a los propios trabajadores a hacerles cosas en contra de ellos para que no se manquen, simplificándolo, ¿no? Pero al final, ya lo que hay que hacer, y ya cuando saques toda la mala hostia que tienes. Digo, no, esto hay que hacerlo así, porque por ti, caray. Eso es lo que más os cuesta también a los compañeros, a los sindicatos. Cómo obligar o convencer a los trabajadores, uno, que se afilien. Está costando ellos mucho, si no lo digo a males, porque si hubiera una afiliación masiva y la gente pagara, cambiaría mucho la manera de hacer sindicalismo, porque no dependerían de las ayudas públicas, etcétera, etcétera, y entonces las relaciones serían de otra manera. Y dos, esto que digo, si el enemigo del sindicato, de los sindicalistas y de los trabajadores en general, que no son los empresarios, caray, si muchas veces son estas otras carencias que hay, lo de seguridad entiéndelo todo el mundo, y ahora cómo hacemos para garantizar estas cosas y para que no tengamos accidentes, etcétera, etcétera, y para que mejoremos la productividad y uno con otro, ¿no? Entonces, a la pregunta, y perdón por enrollarme, a la pregunta, ¿qué papel tienen que jugar? Pues tienen un papel fundamental, y el problema que tienen es convencer a los suyos de lo importantes que son. No a los que estamos fuera o enfrente. Yo niego a estar enfrente de los sindicatos porque ni lo viví así, ni lo veo así. ¿No? Silvia. 3 cosines. Sin la labor sindical y de los sindicalistas a lo largo de la historia, gente como yo no estaría donde está, nunca no estaría. A saber lo que estaría trabajando en una fábrica todavía de algodón 15 horas al día. Es decir, esto es lo que nos esperaba con mi hija y probablemente mis 15 hijos, porque tampoco habría avanzado el feminismo ni muchas cosas. 2, hay que fomentar la gente se sindique, es decir, creo que se ha hecho poca pedagogía, hemos olvidado incluso desde la izquierda hacer pedagogía de los sindicatos, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de Francia. En Francia la gente se afilia masivamente y cada vez que Macron o los Macrones de turno intentan fastidiarle la vida a los trabajadores,
en el 80% de las veces tiene que recular, es decir, porque las movilizaciones son masivas. Y 3, creo que en España vivimos una extraña paradoja en la que tenemos desde hace muchos años una ministra de Trabajo que está haciendo las labores y las políticas de los sindicatos, y quizás por eso la labor de los sindicalistas parece, en general, que queda un poco en sordina, pero no hay que confiarse. Es decir, una cosa son las leyes que está haciendo la ministra de Trabajo y otra cosa es la labor sindical del día a día de los sindicatos en miles de empresas públicas también, en institutos, en colegios. Es decir, creo que hay que empezar a reivindicar un poco el nervio de vamos a estar un poco más enfadados y seguir pidiendo más. Bueno, yo precisamente, yo vengo de ese mundo profesionalmente. Yo estudié en su época, llamábase graduado social, después pasé a ser técnico en relaciones laborales y anguaño soy laboralista. O sea, una carrera que además tiene mucho que ver, y especialicéme precisamente lo que tiene que ver con todo el derecho sindical y las relaciones laborales en las empresas y todo esto. De hecho, yo tuve 14 años siendo formador de delegados sindicales en el FOREN, en la Fundación Formación y Empleo, y vengo de ahí. Y yo, de mano, parece que vivimos, comentábalo antes un poco Gonzalo también, parece que vivimos en un momento en el que el sindicalismo, falado en general, en genérico, está siendo denostado. Está siendo denostado por los que todos sabemos que lo que hay detrás, ¿no? Pero, dicho esto, que yo no voy a entrar en ello, sí que habría una distinción entre lo que yo considero que es el sindicalismo administrativo y el sindicalismo combativo. Digo esto porque también sacaba el tema un poco Ignacio. Los dos, vamos a hablar claro, los dos grandes sindicatos que son UGT y Comisiones Obreras, efectivamente, si tuvieran que vivir exclusivamente de las cuotas, deben hacer o poder desenvolver el sol labor de aquella manera. Pero porque al final acabaron convirtiéndose en lo que yo llamo sindicatos de servicio o de servicios en plural, porque al mismo tiempo que te afiliabas, negociaban entre comines el convenio colectivo, ofertaban un dentista y mismamente llegaron a tener cooperativas o empresas de creación de vivienda, ¿no? O podías acceder a vacaciones en no sé dónde. Eso fue lo que se acabó convirtiendo el sindicalismo un poco administrativo, que yo digo, y que efectivamente depende de las cuotas, de las ayudas públicas, las subvenciones y demás, ¿no? Y era el modelo que tenían, por ejemplo, los sindicatos alemanes de la socialdemocracia, donde se miraron el espejo que ellos sirvió a estos dos grandes sindicatos. Pero yo quiero reivindicar también aquí, sobremanera en Asturias, el labor de los sindicatos combativos, que no viven de las subvenciones públicas, viven única y exclusivamente de las cuotas. Y todos sabemos que hay un número de sindicatos en Asturias, voy a nombrar porque todos tenemos en la mente los que hay, que viven de las cuotas de los afiliados y desenvuelven un sindicalismo que no te oferta el sacar o ponerte una prótesis dental a precio razonable, pero probablemente si tienes un problema en la empresa van a poner toda la carne en el asador para que te lo solucionen, ¿no? Y por otro lado, y acabando ya un poco también, no quiero dejar pasar la oportunidad para decir que en este momento, con todos los tambores de guerra que están sonando, creo que hay una parte del sindicalismo que yo no la entiendo, que es el ofertar como una oportunidad para Asturias el que única y exclusivamente la reindustrialización del país venga de la mano de la empresa armamentística. Yo ahí niego, me vuelvo a repetir. La clase obrera históricamente es antibelicista y antimilitarista. Y creo que los sindicatos, una parte de ellos, están entrando en un juego que creo que es muy peligroso. Bueno, dejámoslo aquí. Llegamos al final. Gonzalo Olmos, muchas gracias por participar con nosotros una semana más. Muchas gracias, Roberto, a todos los compañeros y gracias también a todos los oyentes por escucharnos. Ignacio Iglesias, muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Y Silvia Cosío, muchas gracias. Gracias. Y Xunelipe. Venga, un saludín.
En la entrevista de Asturias al Día, en este miércoles 30 de abril, vamos a compartir espacio con los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT en Asturias. José Manuel Zapico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Javier Fernández Lanero, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ya en la jornada, en la víspera del 1 de mayo, mañana jueves, con manifestación 12 del mediodía en Mieres. Estáis convocando ya, creo que la presentabais oficialmente, digamos, ayer, esta manifestación que va a recorrer buena parte de la villa de Mieres mañana. Zapico, ¿con qué lema? Sí, pues conquistar y defender los derechos adquiridos y ganar el futuro. Desde luego es un 1 de mayo excepcional, vivimos un contexto internacional, pues creo que no exagero si digo, pues el más convulso desde la Segunda Guerra Mundial, con un tsunami reaccionario que trata de llevar por delante los derechos adquiridos en los últimos años y acabar con todo. Y cuando digo todo, no me refiero solo pues a la avaricia empresarial de estas oligarquías para enriquecerse, pues privatizando servicios públicos, abaratando el despido, atacando libertades públicas, sino también yo creo que está en peligro, pues tal como entendemos los sistemas democráticos, unos con unas democracias más sociales, más liberales, pero al fin y al cabo quieren ser sustituidas por oligarquías donde unos pocos con multimillonarios quieren arrasar con nuestros derechos, pero también con ese sistema que garantiza la igualdad de oportunidades a través de las cuales los trabajadores y trabajadoras podemos llegar a final de mes y adquirir conocimientos, tener sanidad pública, un sistema de cuidados y por lo tanto un 1 de mayo cada vez más internacional, que como siempre la herramienta es la solidaridad. Lanero. Sí, efectivamente nos estamos jugando mucho, ¿no? Estamos ante una ola reaccionaria sin precedentes, ¿no? Que puede traer consigo una involución social en forma de pérdida de derechos y libertades como no habíamos conocido desde hace muchísimos años, y hay un objetivo común de todos ellos, que es Europa, ¿no? Porque al final, más allá de los aranceles económicos que suponen un problema y que habrá que contestar con otros aranceles, y en esa guerra comercial donde el presidente de Estados Unidos no tiene ningún problema a perder 2 dedos y a Europa nos deja ciegos, pero más allá de eso lo que está en juego es el modelo europeo de convivencia, de sociedad, de democracia. Está en juego, ¿no?, esa realidad económica, social, de derechos, de libertades, de paz, de valores que hemos sido capaces de construir entre todos aquí en la Unión Europea y que es la envidia del resto del mundo, y por lo tanto nos estamos jugando mucho. Por eso tenemos que salir a las calles, ¿no?, para dejar muy claro que no nos vamos a resistir, que no vamos a consentir que todos estos viejos fantasmas del pasado, ¿no?, llámense Le Pen, llámense Putin, llámense Trump, llámense Meloni o llámense Santiago Abascal aquí en España, quieran regresar para volver a hacer esas políticas del miedo, del odio, de persecución, esas políticas machistas, xenófobas. No lo vamos a consentir y por eso tenemos que llenar las calles de Mieres. Bien, a partir de las 12 mañana jueves, el apagón. Claro, las causas se desconocen de momento, se va conociendo alguna cosa, creo que bastante poco, en y pienso que en realidad es porque el problema es complejo. Veremos a ver qué da de sí, cómo da de sí esa investigación técnica que anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A la espera de esos datos, sí me interesa conocer qué piensan Zapico y Lanero de las consecuencias que ha tenido este apagón, si esto se soluciona con una empresa pública de energía, si hay que revisar cómo se está manejando todo el mercado eléctrico en España, Lanero. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que esperar a saber. Hay varias comisiones de investigación abiertas, incluso judiciales. Hay que saber exactamente lo que pasó para poder, ya no tanto pedir responsabilidades, sino para ver qué hay que hacer para que no se vuelva a repetir. Por lo tanto, primero hay que ser prudentes, dejar de echar la culpa a los operadores privados o a Red Eléctrica. Vamos a saber qué pasó y una vez que sepamos qué pasó, tomamos las medidas para que no vuelva a ocurrir. A partir de ahí, tampoco podemos entrar a demonizar a las energías renovables, ¿no? Yo creo que nosotros siempre hemos dicho que somos partidarios de un mix energético. No se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, tenemos que tirar de ciclos combinados, hay que abrir el debate de las nucleares y evidentemente hay que seguir apostando por las energías renovables. Eso sí,
Si apostamos por las energías renovables, tenemos que ser conscientes de que las energías renovables no almacenan electricidad. Por lo tanto, tenemos que poner en marcha esos parques eléctricos de baterías que puedan almacenar la electricidad. Actualmente estamos viendo como una empresa asturiana, ¿no? TSK está fabricando en el Reino Unido, ¿no? cuatro sistemas, 4 plantas, no para generar electricidad, sino para garantizar el suministro eléctrico, ¿no? Que son a través de parques de baterías, y poniendo en marcha unos sistemas de compensación a través de energía reactiva que hacen que eviten que esos picos que producen las energías renovables, debido a que cuando hay sol están muy altos, pero cuando de repente viene una nube, esa energía que viene a través de placas solares o fotovoltaicas baja, pues tienen unos sistemas de compensación a través de energía reactiva que hace que se garantice el suministro. Bueno, esto ya lo está haciendo TSK, lo está haciendo en el Reino Unido, por lo tanto habrá que seguir investigando para que, aprovechando algo que es fundamental, que es seguir por la vía de las energías renovables, estas puedan garantizar el suministro, pueda haber energía suficiente, insisto, dentro de un mix energético, porque no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Y a partir de aquí yo creo que hay que ser prudentes y desde luego sí que agradecer, como siempre, a los cuerpos de seguridad del Estado, a los bomberos, a los servicios sanitarios, que ya lo demostraron en la pandemia, que lo volvieron a demostrar el otro día, que están siempre al pie de la calle, dando respuestas, atendiendo siempre a todos los ciudadanos, y luego el comportamiento cívico, ¿no? Nunca vimos a tanta gente cediendo el paso con tanta prudencia, respetando tanto, por lo tanto es de agradecer esto que pasó este día, ¿no? Zapico. Sí, yo quería precisamente empezar por ahí, ¿no? Lo importante a destacar es la respuesta cívica de la gente, la respuesta de las administraciones, que se han coordinado con éxito y han dado luz y taquígrafos y transparencia a la situación, a esos momentos de incertidumbre, dando seguridades y tranquilidad, y la respuesta de los profesionales de los servicios públicos. Destacando eso, yo creo que tenemos un sistema energético perverso, en manos de vampiros de lo público, empresas privadas que solo buscan el máximo beneficio, arriesgando poco y siempre al calor de ayudas públicas, y en ese sentido tenemos que aprender y tratar de retrotraer esta situación de privatización de bienes y servicios esenciales que son piedra fundamental de un Estado soberano y creo que de una Europa soberana. Efectivamente, Europa está en un contexto de riesgo. Hablar de defensa y de seguridad no solo es hablar de fronteras, tenemos que garantizar pues una industria fuerte y energéticamente sostenible, y en ese contexto, en esa idea, necesitamos garantizar que desde lo público haya herramientas para controlar a los operadores privados y herramientas también para intervenir y garantizar el suministro energético, porque entre otras cuestiones los precios de la electricidad siguen poniendo a las personas contra las cuerdas, a muchas empresas que no pueden competir en igualdad de condiciones, porque el sistema de determinación de los precios marginales de la electricidad es perverso. Estamos retribuyendo la última fuente de generación energética que entra en el sistema, que es la más cara, y tenemos que apostar de manera decidida por las energías renovables. Yo creo que España ahí tiene una oportunidad, y también Europa, para apostar por ellas y garantizar que esos precios sean cada vez más asequibles, y con ello reindustrializar, que es una de las claves para esa Europa social y de bienestar, de convivencia democrática y pacífica, para garantizar nuestra soberanía frente a los matones que cada vez están en más países y con más poder. Bien, esta misma semana, el lunes, si no me equivoco, os manifestabais los sindicatos por el Día de la Siniestralidad Laboral. Es el mayor de los problemas en la actividad industrial, en la actividad laboral en Asturias, Zapico. Bueno, nosotros el 1 de mayo lo planteamos con 3 prioridades en lo concreto, que es reducir el tiempo de trabajo, va siendo hora después de 40 años con la misma jornada, es atajar las brechas de desigualdad, sobre todo aquellas de género, porque no podemos consentir que las mujeres sigan cobrando menos que los hombres en trabajos iguales o de igual valor, y por supuesto la siniestralidad laboral y la seguridad. Estamos viviendo meses dramáticos, hay una clara relajación por parte de las empresas en cumplimiento de la materia de prevención de riesgos laborales, hay que establecer controles por parte de Inspección de Trabajo, también medios en los juzgados para poder abordar pues, cuando se producen siniestros graves, muy graves o mortales, con determinación esas situaciones para que se pueda resarcir el daño, pero sobre todo para que no vuelva a ocurrir, y desde luego
no podemos consentir en una sociedad democrática que 2 trabajadores por ir a ganarse la vida cada día fallezcan y la pierdan. Y por lo tanto nosotros estamos planteando un pacto de Estado, igual que en su momento se hizo con cuestiones relacionadas con el terrorismo, la violencia de género o los accidentes de tráfico. Esto hay que tomárselo en serio, porque los trabajadores no pueden ir a perder la vida al trabajo ni a enfermar. Tenemos muchas empresas tóxicas donde los trabajadores y trabajadoras perdemos la salud y, por lo tanto, en el centro de nuestras reivindicaciones mañana y en los próximos meses tiene que ser esa reivindicación de atajar la siniestralidad laboral con un pacto de Estado. Granero. Sí, la salud laboral es prioritaria, ¿no? Yo creo que el otro día el desgraciado accidente de la mina de Cerredo con 5 fallecidos pues nos recuerda, más allá de la dureza de la actividad minera, cómo todavía en muchísimos centros de trabajo se siguen trabajando en condiciones completamente inhumanas, ¿no? Y yo pido responsabilidad a las organizaciones empresariales y a las empresas, ¿no? Ya está bien de hablar todo el día de asentismo mientras sigue gente muriendo por el simple hecho de ir a trabajar, ya está bien, ¿no? De este abuso de los servicios de prevención ajenos, de que no haya cultura preventiva, de que simplemente elaborar manuales de emergencia o planes de evaluaciones de riesgos laborales, que son papel mojado simplemente para cubrir el expediente, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos un plan de choque que está funcionando en Asturias, que ya nos empieza a decir que hay un uso exagerado de los servicios de prevención ajenos con técnicos de prevención con ratios de empresas y de trabajadores a los que asisten desmesurados, que no tiene ningún sentido. Nosotros también empezamos a exigir que para afrontar los riesgos del siglo XXI no podemos estar funcionando con leyes del siglo pasado, por lo tanto necesitamos una nueva ley de prevención de riesgos laborales y necesitamos actualizar todos los nuevos riesgos de las nuevas formas de producir que producen enfermedades graves, pues necesitan estar en ese cuadro de enfermedades profesionales, porque si no están, lo que no está no existe, lo que no existe no se previene y lo que no se previene pues acaba matando, produciendo accidentes muy graves. Por lo tanto, la salud laboral estará muy presente en el 1 de mayo. Yo creo que ese pacto de Estado es uno de los grandes temas pendientes que tiene el Ministerio de Trabajo y que venimos exigiendo desde hace tiempo. Necesitamos ese pacto de Estado y necesitamos muchísima responsabilidad para las empresas, porque de todo esto no quieren hablar. Están más preocupados del asentismo, de las cuentas de resultados de sus empresas, que de la salud laboral de los trabajadores. ¿Es muy alto el absentismo? Que va, es anecdótico. La falta de asistencia al trabajo por una causa voluntaria e injustificada, que es lo que es absentismo, no ir a trabajar porque no te da la gana, es anecdótico porque, entre otras razones, hay medidas sancionadoras en la negociación colectiva y en el Estatuto de los Trabajadores. Lo que hay son trabajos que enferman y ambientes de trabajo con altos riesgos, por ejemplo, de salud mental. Hoy la primera causa invalidante para poder trabajar ya es la depresión, y lo que hay que abordar es el sistema de prevención de riesgos laborales en su totalidad, que en buena medida está mercantilizado a través de las mutuas, que no dejan de ser aseguradoras de las empresas, que tienen que registrar el accidente o la enfermedad y después tienen que reparar ese daño. Y por lo tanto estamos viendo lo que pasa con las enfermedades, que no se están registrando, no se están, por lo tanto, poniendo medidas para prevenirlas y no se están actuando para generar ambientes de trabajo saludables. A partir de ahí, lo que hay es un problema de presencialismo. Demasiadas horas extras en España y en Asturias que se hacen y ni se cobran ni se descansan, y por lo tanto el debate es mezquino, desagradable, porque se trata de encubrir una situación de centros de trabajo tóxicos con derivar la responsabilidad a los trabajadores y trabajadoras con un asentismo que no existe. Sí, la mentalidad con la que afronta la FAD y las organizaciones empresariales es lamentable, ¿no? Es de una irresponsabilidad absoluta, porque al final a lo que ellos llaman asentismo son derechos, ¿no? Es decir, cada vez que negocias un convenio colectivo y consigues un día más por fallecimiento, un día más por ir al médico, cada vez que consigues un derecho, estás aumentando el asentismo, ¿no? Porque al final ellos llaman asentismo a cualquier ausencia del trabajo, sea justificada o no sea justificada. Por lo tanto, esa mentalidad es perversa, ¿no? Es decir, ellos mismos cuando negocian con nosotros están aumentando el asentismo. Por lo tanto, hay que dejarse de todas estas cortinas de humo que no tienen ningún sentido. Tenemos un
un problema en las empresas, que no hay encuestas de clima laboral, que hay muchísima insatisfacción laboral dentro de un mundo donde la salud mental es uno de los grandes problemas. Vino a raíz del COVID, se está quedando, estamos viendo cómo la mayor parte de la gente que asiste al médico es por un problema depresivo, por un problema de salud mental, que no se está atendiendo adecuadamente, que posiblemente necesitamos más psicólogos clínicos, pero que no se puede echar la culpa del asentismo a nuestro sistema público de salud, a nuestro personal sanitario, que es el que da las altas y las bajas cuando la gente está para trabajar o cuando no está para trabajar, y por lo tanto esta manera de afrontar el asentismo perverso, ¿no? Es decir, mezclándolo con lo que son derechos, echándole la culpa al sistema público de salud y no mirando a empresas que no hacen encuestas de clima laboral, que no tienen evaluaciones bien hechas, que contratan toda la salud laboral a través de servicios ajenos a los que les pagan un dinero porque pongan lo que ellos quieren que ahí coste. A mí me parece muy perverso, muy injusto y muy equivocado. Bueno, continúa la investigación judicial por el accidente de la, de la mina de Cerrero. Paralelamente hay habrá una comisión de investigación política en la Junta General del Principado. Os veía días atrás escépticos ante esta comisión de investigación en la Junta. Bueno, lo primero que hay que decir es que un efecto de la transición energética injusta que estamos viviendo es lo que ha pasado en la mina de Cerrero. Ya no solo son despidos y cierres por una precipitación en el proceso de transición, sino que además hemos sustituido un sector minero estructurado, con seguridad, con avances tecnológicos, con organizaciones sindicales implantadas, por chamizos. Y de ahí se ha derivado un accidente mortal gravísimo que tenemos que condenar y sobre todo tenemos que exigir que los responsables pasen ya a disposición judicial de manera inmediata. Yo no sé a qué se está esperando para que esta gente entre en la cárcel. Así de claro creo que tenemos que ser y de contundentes, porque hay indicios evidentes de que estaban realizando una actividad ilegal, que no se tenía permiso para extraer carbón, y además la causa ha sido 5 muertes de 5 trabajadores donde no había ningún tipo de medida preventiva. Por lo que se está conociendo, y por lo tanto yo creo que deben estar ya puestos a disposición judicial y entrar en la cárcel, entre otras cuestiones, para evitar que se destruyan pruebas. Creo que habría que actuar con agilidad y lanzar un mensaje contundente. A partir de ahí se han puesto en marcha medidas importantes que nosotros veníamos reclamando, por ejemplo, que el Principado de Asturias se persone como acusación particular, que se destinen recursos al juzgado para poder actuar con rapidez. Es otro de los dramas de la siniestralidad laboral, que tardamos 7 u 8 años en resolver un caso judicial por vía penal en causas de accidentes mortales, y en esta situación no lo podemos consentir, y por lo tanto bienvenidos sean esos recursos, más allá de que nosotros venimos reivindicando juzgados especializados para agilizarlo. También tenemos expectativas que creo que van a salir bien de esa comisión delegada de la Comisión de Seguridad Minera para investigar las causas del accidente concreto y de la inspección del servicio de la Dirección General Minera. Por lo tanto, se está actuando en la línea adecuada. Y respecto a la comisión de investigación, nosotros creemos que todas las herramientas que se pongan en marcha van a ser necesarias, pero los precedentes que tenemos de comisiones de investigación en la Junta General son decepcionantes. Son decepcionantes y recientemente uno de los últimos, pues la Junta General del Principado de Asturias fue condenada por vulnerar la presunción de inocencia. Y por nosotros lo que reclamamos a los partidos políticos, a los diputados y diputadas que estén en esa comisión de investigación, que estén a las alturas de las circunstancias y que trabajen con rigor y con seriedad. Lanero. Sí, bueno, está claro que lo que ocurrió en la mina, más allá de que hay que esperar a los resultados de las diferentes comisiones de investigación internas que ha puesto en marcha el Principado, desde luego salta a la vista de que se estaba haciendo algo ilegal en condiciones lamentables, ¿no? En condiciones inhumanas de trabajo, y por lo tanto necesitamos que se llegue al fondo de la cuestión, que se diriman todas las responsabilidades, que vaya a la cárcel quien tenga que ir a la cárcel, porque hay que lanzar un mensaje a la sociedad que en pleno siglo XXI no vamos a consentir que vuelva a morir nadie en esas circunstancias y de esa manera, ¿no? O somos capaces de lanzar ese mensaje a la sociedad, o dejamos a la sociedad desprotegida, a los trabajadores en una situación muy vulnerable si ante un hecho tan grave como este, con 5 fallecidos, con 5 familias destrozadas, no se actúa con toda la contundencia y se lanza un mensaje a las empresas que el que la haga, que el que no cumpla, va a haber sanciones de verdad, va a haber multas de verdad y va a haber cárceles para quienes incumplan. Por lo tanto, dejemos funcionar a las comisiones, vamos a ver el resultado que dan, pero es evidente que ahí
lo que ha ocurrido es inasumible, ¿no? Y por lo tanto esperemos que esa gente cuanto primero que antes, como decía Pico, paguen, vayan a la cárcel, paguen las correspondientes multas, porque el daño ya es irreparable. Esas 5 personas ya no van a volver a la vida, ¿no? A partir de aquí, nosotros las comisiones de investigación creemos que se hace un uso político de ellas, también pedimos esa responsabilidad, no se puede hacer un uso partidista y político sobre la tumba y sobre la memoria de 5 personas, 5 mineros que han muerto ahí, y evidentemente pues pediremos agilidad, rapidez, que se concrete, y en todo caso una comisión de investigación que sirve para dirimir responsabilidades políticas, porque las otras ya están los tribunales, ya están las comisiones de seguridad minera, ya está la inspección para ver si los trámites se han hecho bien. Las responsabilidades políticas en todo caso ya se han asumido, ya no están el equipo de la Consejería de Industria, ya hay un nuevo consejero de Industria, por lo tanto el resultado que pudiera dar son responsabilidades que en todo caso ya se han asumido, y por lo tanto esperemos que esta comisión no se convierta en un año de circo parlamentario para dejar de hablar de lo importante y que cada uno lo utilice para sus estrategias políticas. La industria, el motor de la economía asturiana debe seguir siendo la industria. En este momento de pausa ante lo que pueda ocurrir con los aranceles dentro de unos días, cuando Donald Trump estime que hay que volver a ponerlos sobre la mesa, entiendo que está modificando la manera de trabajar o la certidumbre a la hora de afrontar la situación actual. ¿Pensáis que tanto desde la parte empresarial como desde la parte política se está preparando Asturias para tratar de minimizar este problema que va a suponer esos aranceles de Donald Trump cuando se lleven a cabo, si es que se llevan a cabo? Bueno, es un tema de un ámbito que es un ámbito mundial, que es un ámbito europeo. Desde luego necesitamos una política industrial clara, definida, concreta, con medidas rápidas, ágiles, y donde la Unión Europea coja el toro por los cuernos. A nosotros no nos gusta el plan industrial que presenta la Unión Europea, no porque lo que contenga no sea necesario, que sí lo es, pero que es que ya lo vemos. Plan verde, ¿te refieres? Plan verde industrial, plan del acero, pero que estamos hablando de un plan que ya hace 6 años, cuyas medidas al cierre del Alcoa ya veníamos exigiendo, y que llegan 6 años después, que no concreta cómo los va a poner en marcha, y que en todo caso delega la puesta en marcha de las mismas a los países miembros, con lo que va a depender de la fortaleza de cada país miembro para poder ponerlas en marcha. Pero así todo, el gobierno de España puede hacer cosas, debe de hacer cosas, y necesitamos esa ley de industria cuanto antes, y dentro de un pacto de Estado por la industria, y que el Parlamento de España no tire por los suelos esa ley de industria que necesitamos. Pero el gobierno de España también puede elevar al máximo la bonificación por emisión de CO2, que serían 200 millones de euros más. También el gobierno de España, el Parlamento, puede declarar a la industria intensiva en consumo eléctrico como estratégica, pero ese pacto por la industria necesita de un pacto de Estado por la energía. Venimos reclamando que UNOSA sea una empresa pública energética con proyectos renovables, con proyectos sostenibles, porque necesitamos precios de la energía competitiva hoy. La electricidad es más barata de producir en España que en el resto de países de la Unión Europea, pero los costes para las empresas son mayores por las ayudas de Estado que reciben en esos costes energéticos el resto de empresas que están en otros países. Por lo tanto, necesitamos una apuesta clara y contundente. Desde Asturias, bueno, hemos estado con el gobierno de Asturias para ver el impacto de las políticas arancelarias. Bueno, los aranceles de Trump vienen, van, pone, quita, eso genera mucha incertidumbre, genera mucha inestabilidad, que es lo que menos necesitamos en un contexto actual. Pero bueno, nosotros pensamos que Asturias tiene muchas oportunidades para traer proyectos industriales. Necesitamos esa apuesta con costes competitivos, porque si no será difícil. El futuro de Asturias tiene que ser la industria, o no será, y por lo tanto nosotros venimos defendiendo el cambio de modelo productivo, una industria fuerte, sostenible, más moderna, digitalizada e innovadora, y en ese contexto tenemos oportunidades, sabemos hacer bien las cosas, entre otras cuestiones porque tenemos esa tradición industrial con mano de obra muy cualificada, con infraestructuras, con grandes empresas que tienen una larga trayectoria y deben tener un largo futuro por delante, en sectores estratégicos como puede ser el siderúrgico, la defensa, los astilleros, pero también otros sectores como el metalmecánico o la industria agroalimentaria, y por lo tanto tenemos oportunidades en este escenario. Lo que hay que trasladar es que estos 100 primeros días de la administración Trump ha sido un auténtico desastre, que la ruptura unilateral de acuerdos comerciales es la antesala de aumento de un escenario bélico,
y por lo tanto Europa tiene que estar preparada para afrontar este escenario, y para estar preparados necesitamos una industria resiliente y dentro de nuestras fronteras, que garantice nuestra soberanía. Y eso, en determinados sectores estratégicos, no puede depender de consejos de administración privados, porque lógicamente van a anteponer pues el reparto de dividendos y de beneficios a sus accionistas por encima del interés general. Y aquí nos estamos jugando el ser o no ser del modelo europeo y el ser o no ser de la soberanía de países como España. Y es que además se ha demostrado durante la pandemia que aquellos países que mejor resistieron los efectos sanitarios de la pandemia, pero también los económicos, fueron los países que tenían una industria fuerte dentro de sus fronteras. Y por lo tanto el objetivo tiene que ser claro: garantizar esa industria fuerte que nos da soberanía en Europa. Y Asturias, en ese contexto, por su tradición histórica y también por el conocimiento de los trabajadores y trabajadoras que tenemos, tiene oportunidades para aprovecharlas. Bien, una última pregunta que os quiero hacer. Hay unos cuantos temas que quedan sobre la mesa que me imagino que van a estar presentes en vuestras intervenciones mañana en el 1 de mayo en Mieres, asuntos que tengan que ver con la vivienda, con el desempleo, por poner algunos ejemplos. Pero mi última pregunta tiene que ver con el papel que estáis jugando los sindicatos en un nivel más amplio. Os escucho muchas veces hablar de vuestra acción sociopolítica, de tratar de intervenir. Mencionabais al inicio la ola reaccionaria en la que estamos en la que estamos metidos, y yendo a lo concreto. De la pandemia hacia aquí, ¿se ha ido modificando el papel de los sindicatos? ¿Pensáis que también en el mundo sindical se están moviendo las cosas, como ocurre en el mundo de la política, por ejemplo? Sí, yo creo que es evidente que después de la pandemia las organizaciones sindicales estamos más fuertes. Sufrimos unos años muy duros tras la crisis económica, de campañas de desprestigio, de quitarnos recursos, de criminalizar nuestra lucha, de desregular el mercado de trabajo quitándonos poder contractual, y de la pandemia a esta parte hemos demostrado que estamos en el centro de las soluciones de los que necesitan los trabajadores y trabajadoras, y también en el centro de las necesidades del país, con una actitud responsable y exigente de defender derechos, que se haya subido el salario mínimo interprofesional como nunca, que se haya acordado una reforma laboral, que por primera vez mucha gente joven puede firmar un contrato indefinido, o el acuerdo de pensiones, pues es buena muestra todo ello de la importancia de las organizaciones sindicales mayoritarias de este país, que estamos en la parte de dar soluciones a los trabajadores y trabajadoras y defender sus intereses. Evidentemente, en este contexto no nos podemos conformar con una negociación colectiva en las empresas que, por mucho que hagamos, incrementando salarios o mejorando las condiciones de trabajo, de poco serviría si no tenemos una acción sociopolítica que, por ejemplo, logre de una vez por todas convertir el derecho a la vivienda en un derecho y que deje de ser un bien para la especulación, porque hoy es papel mojado para muchas personas. Pero al igual que pongo ese ejemplo, pues de poco serviría tener una nómina muy alta si tenemos que pagar una sanidad pública para hacer una operación o una intervención quirúrgica, o para poder ir a la universidad los hijos de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, el sindicato de clase en España está fuerte, tiene músculo, tenemos una buena situación económica en lo interno, gracias a las cuotas de nuestros afiliados. Hay un bulo, hay un fake news que corre por ahí de que Comisiones Obreras o la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras necesita de ingresos externos. Para nada. Comisiones Obreras al menos vive de la cuota de su afiliación, más de 1 millón de personas en el país. Tenemos alta representatividad, porque 2 de cada 3 votos en las elecciones sindicales van a las organizaciones sindicales mayoritarias, y por lo tanto tenemos el respaldo y la legitimidad de los trabajadores y trabajadoras que con su voto apoyan a las organizaciones sindicales de clase en España. Y ahora lo que toca es prepararnos, rearmarnos, dar un salto hacia adelante, y en otras cuestiones ahí es fundamental, hacia adentro del sindicato, incorporar a muchas más mujeres en la sala de máquinas, en las labores de dirección al máximo nivel, y también a mucha gente joven que está afiliada pero que tienen que dar un paso más y tienen que militar y coger la pancarta para afrontar el futuro que tenemos por delante, que es complicado. Lanero. Bueno, yo creo que hemos sido capaces, ¿no?, de demostrar en los últimos años, siempre hemos estado ahí, pero sobre todo en los últimos años, que mejorando la vida de las personas, que mejorando las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, el país crece como el que más de la Unión Europea, se genera empleo y nada rompe ni quiebra la negociación colectiva.
decir, demostramos que multiplicando por 4 la contratación indefinida gracias a la reforma laboral, o que subiendo el salario mínimo interprofesional como nunca antes se había subido, o que garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, o que poniendo en marcha un ingreso mínimo vital, y tantas medidas, porque en los últimos 5 años, en tan poco tiempo, nunca se llegaron a tantos derechos, a tantos acuerdos que benefician a la clase trabajadora, pues hemos demostrado que el país crece, insisto, y que las cosas van bien. Por eso vamos a seguir, por eso la reducción de jornada a 37,5 horas es algo a lo que no vamos a renunciar hasta llegar a esas 32 horas en 4 días a la semana, de lunes a viernes, porque hoy en día, para producir lo mismo que hace 40 años cuando se impuso la anterior jornada de 40 horas a la semana, se hace con muchos menos trabajadores, y todo ese beneficio de producir con menos trabajadores va a manos de los capitales de las empresas, y nosotros queremos que eso se redistribuya, y eso se hace reduciendo jornada o subir salarios, porque hoy en día nada tiene que ver la competitividad de las empresas con la presencialidad. La competitividad tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la buena organización del trabajo, de la eficacia en la gestión, de la formación a los trabajadores, ¿no? Y luego hemos visto, ¿no?, cómo, y lo hemos demostrado, cómo subiendo los salarios más bajos, las pensiones más bajas, o subiendo el SMI, hemos conseguido incentivar el consumo. Y si la gente gasta como gasta, las empresas venden, no entran en crisis, no tienen que hacer ERTES, no tienen que hacer ERES, pagan impuestos, pagan cotizaciones a la seguridad social, el Estado recauda más, y eso que recauda más puede dirigirse todos esos recursos económicos a seguir potenciando nuestros servicios públicos y a la inversión también para las empresas. Por lo tanto, entramos en un bucle de crecimiento positivo, y además hemos sido capaces de tirar de muchos convenios al alza, convenios de empresas muy importantes en Asturias cuyos niveles más bajos estaban en el margen del salario mínimo interprofesional, y gracias a que lo hemos subido hemos sido capaces de tirar de esos convenios al alza. Hemos reducido la brecha salarial que teníamos en Asturias, porque son las mujeres las que menos ganan y las que menos cobran. Por lo tanto, vamos a seguir a través del diálogo social, porque además es el instrumento más eficaz, el mejor instrumento que tiene un gobierno para luego ir al Parlamento y poner en marcha esas iniciativas legislativas. Muy bien, hoy lo dejamos aquí. José Manuel Zapico, muchas gracias. Gracias a Javier Fernández Lanero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y en el último tramo del programa, hoy cerramos este día, este recorrido de Asturias al día, en este miércoles 30 de abril, hablando de este libro, Cómo construir una mentira, que viene firmado por Marta Polo y Salgué. Es un libro que se presenta esta tarde en Toma 3 a partir de las 8, y es un libro que está editado por el colectivo Brusista, editorial asturiana. Jandro Álvar González forma parte del equipo editorial. ¿Qué tal, Jandro? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Buenos contentísimo días. de estar aquí. Buenos días. ¿Pinta muy bien lo de esta tarde? Sí, tiene muy buena pinta. Es a las 8 de la tarde, como bien has dicho, en el Toma 3, y estará Marta Polo, que viene de Barcelona, y también Raquel Presumido, que es una escritora asturiana fantástica que acaba de publicar una novela con Pez de Plata también. ¿Cómo construir una mentira? Exacto. El título ya es sugerente, ¿no? Es sugerente, sí. Cuenta la historia, bueno, es una mezcla de realidad y ficción. Cuenta la historia de Bruna, que es una mujer que ha trabajado de portera toda su vida, pero que siempre ha soñado con dedicarse al cine, y que de rebote acaba terminando en el rodaje de una película peculiar, que es como, pues, que se basa en la vida de una antigua prostituta del anteriormente conocido como Barrio Chino, y ahora es conocido como el Raval de Barcelona, y termina siendo como la directora de casting, ¿no? Entonces el director es una especie de iluminado con aires de Pasolini, que solamente quiere personas reales, no quiere actores. Entonces se ve obligada a recorrer el Raval buscando, pues, a prostitutas, yonkis, gente del mundo marginal. Entonces la novela un poco que plantea, por un lado, desmitifica lo que es un rodaje, ¿no? Demuestra lo que es el día a día de un rodaje, que es mucho menos romántico de lo que parece, y también cuestiona un poco la manera que tenemos desde el arte de mirar lo marginal. Claro. Marta Polo y Salgué tiene publicado ya una novela, ¿no?, donde nunca ocurre nada, con Exacto. ediciones Contrabando. De hace ya 5 años, ¿no?, del 2020. Exacto. También ha ganado una de las becas de escritura a Montserrat Roig, que creo que le sirvió para poder escribir esta historia, ¿no? ¿Cómo llega el colectivo brusista a Marta Polo? Pues mira, ahora que acaba de pasar Sant Jordi, nosotros siempre vamos en Sant Jordi a Barcelona, a una especie de Sant Jordi alternativo que monta el Bar La Cañada en el barrio de Poble Sec, que lo monta, pues, para editoriales un poco alternativas y diferentes. Y el año pasado, en Sant Jordi, se me acercó y me dejó el manuscrito,
que lo tenía impreso, y me lo leí en el tren de vuelta y me maravilló, porque además de todo lo que he dicho, hay que decir que es una novela muy divertida. O sea, muy divertida. Este año estuvisteis también en Sant Jordi, ¿no? Exacto. Pero estuvimos en la misma en el mismo espacio, sí. Vale. Vamos siempre todos los años y ya se está generando como una especie de espacio contracultural dentro del propio Sant Jordi, que se agradece, la verdad. Claro. Bueno, habéis estado en México, creo que lo llegamos a hablar la última vez que estuvisteis aquí, que en la Feria de Guadalajara. Esperamos volver también. ¿Esperáis volver? Me decías que en México habéis conseguido también establecer muy buenos canales para la distribución de vuestros libros. Lo de Sant Jordi que nos cuenta, enlaza con eso. Está siendo un buen momento para los brusistas, ¿no? Sí, bueno, estamos bastante contentos, la verdad. Sobre todo, siempre digo que publicar libros es un privilegio, sobre todo tal y como está el mercado editorial, que es un mercado muy complicado. Y cada libro es un logro, ¿no? Y la verdad que este en concreto, que lo hemos publicado si no me equivoco, fue en primeros de marzo, la gente está respondiendo muy bien, está gustando mucho, y invito a todo el mundo a pasarse esta tarde por el Toma 3. A las 8. A las 8. Porque estará Marta Polo y también Raquel Presumido. De hecho, claro, tienes razón en eso que dices, porque ya he visto muy buenas críticas de esta historia de Marta Polo, ¿no? Sí, está teniendo mucho eco en prensa y la crítica está respondiendo, y la gente también se nos acerca y nos comenta que les ha gustado mucho. Yo creo que es un libro muy cercano, a más allá del interés que pueda tener un rodaje, pues muestra un poco el día a día de muchas personas, ¿no? Tanto la precariedad laboral, un poco este costumbrismo de vivir en una gran ciudad, que por un lado tienes una serie de aspiraciones, ¿no? Una serie de promesas que te da la propia ciudad, y luego la realidad con la que chocas cada mañana. Claro. ¿Y qué pensará Jandro, qué pensará Marta Polo del Raval? Pues a ver qué nos dice del Raval, porque la verdad es que, entre otras cosas, la novela es una crónica maravillosa de este barrio tan contradictorio y tan polémico y tan interesante, y creo que la tenemos aquí a través de las ondas, a ver qué nos puede decir. Vamos a escuchar qué nos dice Marta Polo de El Raval. Pues El Raval para mí es un barrio en el que hay el núcleo de la vida, no sé cómo expresarlo. Es un barrio que a partir de cierta hora me da mucho miedo, honestamente, eso es así, pero que a plena luz del día lo disfruto, y a plena luz de la noche también lo disfruto si voy acompañada. Y la verdad es que pues sucede de todo. También será porque hay muchos lugares, muchos rincones en los que te puedes encontrar de todo, desde una jam de jazz espectacular o de flamenco, o un barcito pequeñito súper entrañable, y luego pues también están espacios enormes como la Filmoteca y todo, ¿no? Y a mí es un barrio que me fascina porque está lleno de vida. También es agradable, es un barrio que está lleno de turistas que no saben que es un barrio ligeramente peligroso, y también es hermoso verlos descubriéndolo, asustándose. Estoy siendo muy cruel, lo siento, pero ya sabéis que que tiene toda España en realidad. Marta Polo, seguro que cuenta hoy por la tarde alguna cosa más, ¿no? Sí. De este barrio, porque antes hablabas también de cómo en la trama se aparece una película, ¿no? Se crea una película, hay un director, ¿no? Creo que también Marta tiene opinión sobre el director. No sé qué opinas tú de los directores de cine. Bueno, o sea, no tengo... en general. No sé si por suerte o por desgracia no conozco tantos como ella. El de la novela es un director muy peculiar, muy estrambótico, que tiene, pues, combina ciertos aires de grandeza con cierta también genialidad, ¿no? Que a veces yo creo que igual para crear algo también se necesita ese punto de locura. Sí, pues escuchamos otro fragmento de Marta, que nos envió Marta Polo, en este caso, sobre este personaje, el director. A ver, el personaje del director de la película es real, yo me he encontrado, o sea, es real, es un compendio de muchos directores o directoras con los que he trabajado, pero sí que me he encontrado con algún director que realmente busca, pues eso, ¿no? La verdad, lo real, y eso yo creo que lo hacen desde un lugar honesto, pero luego es muy difícil trabajar con esa realidad, porque esa realidad pues quizá no tiene despertador, no tiene horario, no tiene casa. Esa realidad no es una realidad que se la pueda citar a una hora y que te venga a esa hora, es más compleja. Y realmente yo sí que quería cuestionar esta mirada, pero incluso sabiendo que no hay una intención de usufructo, sino que entiendo que hay un interés verdadero en retratar eso, pero es que es muy fina la línea
que divide ese espacio honesto desde donde lo quieres mirar, y luego la realidad de un rodaje. Entonces, como un rodaje al final es dinero, es la gran sincronización de un equipo de 30, 40 personas. Bueno, la verdad que es todo un personaje, Marta, ¿no? Sí, Marta es una persona genial. Hace un montón de cosas, además de escribir, ¿no? Hace un montón de cosas, sí. Bueno, aparte de dedicarse al cine, ahora trabaja en una librería. También es astróloga, sí. Bueno, es... Sí, aspecto que me llamó la atención, ¿no? Porque figura en su bio, ¿no? Exacto. Es una persona muy curiosa y bueno, seguro que esta tarde va a estar súper bien la presentación. Y yo creo que es muy interesante lo que dice. Yo creo que el libro, uno de sus puntos fuertes es ese, ¿no? Que cuestiona cómo la mirada artística, aunque sea con buenas intenciones, siempre tiene un punto de violencia sobre lo que se dirige, ¿no? Cuando escribes sobre algo, a veces lo fagocitas. Claro. Bueno, nos envió, o mejor dicho, te envió también otra opinión, en este caso en torno a su personaje favorito. Exacto, ¿no? En la novela. ¿Lo escuchamos también? Perfecto. Sí. Pues mi personaje favorito, creo que tengo dos. Por un lado es Turner. Turner me representa en muchas cosas y me encanta su manera de sublimar su dolor. Creo que de alguna manera toda esa vulgaridad que desprende en el fondo es su sublimación del dolor, y me gusta mucho. Y luego, por otro lado, Sandra, que yo creo que es un personaje que ya lo defino de una manera compleja y como expresamente para que el lector la rechace. En el fondo creo que es el único personaje en el libro que se preocupa honestamente por los demás, aunque con unas formas que son para... Bueno, pues para odiarla. Pinta muy bien. Pinta muy bien. Está muy bien. O sea, está feo que lo diga yo, que soy uno de los editores, pero de verdad que es un libro que yo creo que puede gustar a mucha gente, muy divertido, escribe con muchísimo ritmo, se lee en nada y sobre todo lleno de personajes fascinantes, porque la mayor parte de ellos son reales, aunque muchas veces no los veamos, ¿no? Porque viven un poco en los márgenes. Claro. ¿Es vuestro primer libro en 2025? Sí, exacto, es nuestro primer libro en 2025, que ya os adelanto que viene bien cargadito de cosas chulas. Sí, viene, porque la última vez que hablamos nos decías que os movéis en el entorno entre 10, 12, 15 libros al año, ¿no? Sí, es como aspiración máxima. Yo creo que este año estaremos más bien en torno a los 8, pero me parece bien porque también es como... yo creo que en España se publica demasiado, sobre todo por los grandes grupos, y nosotros intentamos como mimar un poco los libros que sacamos también. Bueno, muy bien, pues ya nos irás contando por las novedades, ¿no? Bueno, mantiene vuestra línea, ¿no? Sí. La línea del colectivo brusista, con esta fantástica portada de Adela, ¿no? Adela Domínguez, sí, por supuesto, que es nuestra socia y encargada de toda la parte gráfica, que ha hecho, pues yo creo que una portada magnífica, con ilustración de Cristina Daura. Qué bien, qué guapa. La verdad es que... Bueno, vuestra línea empieza a ser muy reconocible, ¿no? Eso intentamos, la verdad. O sea, como que nos manejamos en un campo que yo creo que es a la vez concreto y a la vez que permite un montón de variables, y el diseño juega una parte fundamental en nuestros libros, la verdad. Bueno, creo que en las próximas semanas seguro que tenemos ocasión de vernos más veces, porque si vienen, sí, claro que sí, vienen acontecimientos importantes, ¿no? Sí, el siguiente libro que publicamos, que ya hemos anunciado, se llama Aquí abajo, de Laia Viñas, que es una escritora jovencísima, o sea, insultantemente joven, tiene 27 años, y ha ganado ya el premio Documenta, que es como un premio a las nuevas voces en catalán, y traducimos una novela suya a castellano por primera vez, que se llama, como he dicho, Aquí abajo, y trata sobre un grupo de amigos en la ruta del bacalao, que es increíble. Bien, y también por delante ferias, ¿no? Por esta la Félix. Sí, la Félix. ¿No es la más cercana ahora mismo? Pues sí, bueno, tenemos la Feria del Libro de Madrid también. Vale. ¿Vais a estar en Madrid? En Madrid estamos sobre todo con una librería de allí que se llama Molar, no tenemos caseta propia todavía porque no hemos publicado suficientes títulos. Luego además la Félix, que es como nuestro momento del año, es como la feria central para nosotros. Y bueno, el otro día alguien me decía que es posiblemente la tercera de las ferias nacionales, ¿no? Vamos, yo quiero desde aquí felicitar a todos los organizadores porque es una pasada tener esa feria en Gijón y para nosotros es un placer porque además también nos sirve un poco para conectar con gente. Es como nuestra celebración anual, vamos, lo pasamos pipa y bueno, invitamos a todo el mundo que se pase por allí. Luego tenemos también la Semana Negra, que este año estaremos allí. Y también no estaremos con caseta, pero sí tendremos un acto en el Celsius de Avilés. O sea que
Vale, viene una primavera-verano bien cargada de cosas. Bien, porque se están haciendo muchas cosas en realidad en Asturias, sí, ¿no? Total. Creo que estamos en muy buen momento. Se están publicando libros muy buenos y también hay un montón de espacios cada vez más que permiten conectar esos libros con los lectores, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata. Vale, como haréis esta tarde a las 8, en el Toma 3, con Marta y con Rafael Presumido, una presentación al uso, ¿no? A la manera canónica, ¿no? Sí, en este caso sí. Más o menos, por lo menos al principio. Veremos cómo termina también. Muy bien. Jandro Álvaro González, de Colectivo Brusista. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y nos vamos. Despedimos el programa de hoy. Y en los próximos, mañana no tendremos programa, mañana ya saben es festivo, pero estaremos el viernes seguramente con alguna cosa más. Disfruten de este miércoles, muchas gracias, buen día.